Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Estos son mensajitos de amor y desamor. Son mensajes que vienen de tu ser interno y que en un momento determinado, si tú lo necesitas, ahí están para servirte. Probablemente este video puede pasar por tus manos o tú pasar por este video y vas a encontrar quizás a lo mejor alguna respuesta que estés buscando con respecto al amor o al desamor. Generalmente son respuestas para aquellos casos, generalmente, no siempre, que no sabes qué hacer. Te pasó algo en el amor y se convirtió en desamor. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué fue lo malo que hice para que me sucediera? ¿Qué debo rectificar o qué debo ratificar? Entonces, vamos a ver acá, en estas cartitas que tengo acá, vamos a ver cuál de ellas puede ser la que realmente para hoy te convenga. Vamos a ver. En el nombre de Dios y la Virgen, vamos a sacar la mejor carta para ti hoy. Ama, pero con inteligencia. Mira lo que te dicen. Que ames, pero con inteligencia. Fíjate tú, digamos, esta afirmación tiene varias connotaciones. O mejor dicho, sí, es para quien la sepa interpretar. Amar con inteligencia no es que tengas que poner que solamente los inteligentes pueden amar o que hay que tener mucha inteligencia para amar. Yo diría que no, sino que tienes que saber poner realmente, como quien dice, el punto sobre la i, la cereza sobre el pastel en el momento determinado. Cuando yo hablo de esto es que cuando te dice tu ser interno, ama pero con inteligencia, es que comencemos desde el principio. Hay que amarse primero uno mismo. Lo voy a decir, lo he dicho, lo diré y lo seguiré manteniendo durante todo el tiempo. Primero, antes de amar o pretender que alguien te ame, tú necesitas primero amarte a ti mismo. ¿Qué significa amarte a ti mismo? Significa sencillamente colocar tus valores donde tienes que colocarlos, a todo lo alto. Significa que tú no puedes dejar que nadie pisotee tu dignidad o tus valores. Defenderla, esa dignidad, a capa y espada. Eso no quiere decir que si estás enamorado o enamorada de alguien, te entregues a esa persona como debe ser. Mira, eso es lo que siempre pasa y eso es lo que modernamente pasa. Esa no es la dignidad de la que yo estoy hablando. La dignidad de la que yo hablo es aquella dignidad en la que tú tienes que, a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa, a pesar de sea quien sea que se enamore de ti o tú de esa persona, siempre mantengas en alto tu dignidad y tus valores. Muchísimas veces uno se enamora de una persona tan perdidamente, pero tan perdidamente, y es válido, por cierto, pero hay un detalle. Te enamoras tan perdidamente que pierdes los valores y la dignidad. No los llevas contigo. Sencillamente te pierdes en ese amor, en esa intensidad de pasiones, pero olvidas que tienes tu dignidad y tus valores que las tienes que sobresaltar. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque las perdiste, ahora no sabes dónde están. Y esa persona, cuando comienza a sentir que no hay dignidad en ti o que no hay valores, ahí es donde comienza a jugar esta persona el jueguito. Ahí es donde empieza a manipular esta persona. Ahí es donde empieza a tratarte como una marioneta. Y cuando se cansa de jugar, agarra y se larga, agarra y se va. Porque realmente una marioneta, un jueguito que ya me cansé. Como los niños cuando se cansan de los juguetes y quieren ahora un juguete nuevo. Pero hablando de todo, yo me pregunto, es que, ¿de quién fue la culpa de que esa persona haya jugado contigo? ¿De esa persona? ¿O de quién? ¿Del ambiente? ¿Del tiempo? El tiempo está seco, el tiempo está húmedo. No, la culpa es tuya.
tú eres el culpable o la culpable porque dejaste, oye bien, esos valores y esa dignidad botados cuando te enamoraste de esa persona. No te recordaste que primero estaban tus dignidades. Primero estás tú y luego tú. No te recordabas que, ay, primero tengo que quererme yo para que otros me puedan querer. Primero tengo que quererme yo y aprender, o mejor dicho, enseñar a los otros cómo me tienen que querer. Así de sencillo. Eso es amar con inteligencia. Vamos a ver entonces acá para finalizar qué cartas te pueden estar diciendo, qué otra cosita te pueden estar diciendo. Voy a lanzar cartas solamente de arcanos mayores y vamos a ver qué otra cosa para bien o para como consejo o como advertencia te pueden estar dando para completar esta pequeña charla que tuve contigo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay para ti. Mira, tú no sabes amar, no sabes amar con inteligencia. Lo primero que sucede aquí es que comienza el desequilibrio de comunicaciones. Ya no es lo mismo. Ya esa persona se dirige a ti ya de otra manera. Te ve con otros ojos, te mira de arriba abajo. Ya realmente siente que eres tan fácil, de verdad, que no sabes mantenerte como debe ser en alto y esa persona termina por cortar comunicaciones. Otra carta para ver qué te dicen, consejo o advertencia. Mira, el juicio. El juicio te estaría diciendo, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya sacaste tu dignidad a flote, esa persona igual se fue, esa persona no era para ti, no te convenía, siempre y cuando tú hayas sacado tus dignidades, porque pudo haber sido que la persona pudo haber venido con toda su intención, pero al ver ese panorama se devolvió. Y la última carta, vamos a ver qué otra cosa te pueden estar diciendo los arcanos mayores como consejo o como advertencia. Mira, mucho que meditar. Necesitas, si eres de las personas que realmente suplica, que anda por los rincones, que persigue a la persona, que es evidente, que tiene miedo que la dejen, que se ha pegado muchísimo de la persona, que tiene como quien dice, digamos como esa especie de esa toxicidad de subsistencia. ¿Qué otra cosa yo podría decir? Esas relaciones en las cuales tú te sientes que vas a morir si no tienes a esa persona al lado. Demuestras de verdad muchísima tristeza, causas dolor y más bien lástima. Olvídate, tienes que meditar, tienes que poner vamos a decir así, hacer un balance de lo que estás haciendo. Tienes que hacer un balance en tus libros y ver cuáles fueron las ganancias y las pérdidas en todo esto. Y cuando empieces a darte cuenta realmente por qué fueron las pérdidas, que fueron por lo que te acabo de decir, persigues a la persona, la estás controlando, le dices todo el tiempo, no podría vivir sin ti, no me dejes nunca, me va a dar algo si me dejas, amenazando de que te va a pasar algo si te deja. Todas esas cantidades de cosas lo que hace es que te aleja a la persona irremediablemente. Entonces, ese es el balance que tú tienes que hacer al final de todo y darte cuenta realmente qué es lo que te pasa, por qué esta relación no funcionó. Todos sabemos, y yo estoy segura que muchos de ustedes que tienen esa manera de ser tan, digamos, tan controladora con las relaciones y tan acaparadoras, y que de verdad sienten que mueren si esa persona se va, no pueden estar solos ni un momento. Ustedes, esa persona que es así, sabe y está consciente de eso y puede cambiar. Esa es la buena noticia, que puede cambiar. Lo que pasa es que tiene que hacerse el intento de hacerlo y
y saber realmente que eso es una de las cosas que rompe las relaciones, que aleja a la persona. Eso da miedo. Hay gente que le da mucho miedo saber que tiene una persona al lado y que esa persona la vigila, la chequea, la controla, 10.000 mensajes al día, y dónde estabas, y por qué no has llegado, y esto y aquello, y me va a dar algo si no vienes rápido, me muero, y me está dando un ataque. ¿Tú crees que una persona con 7 dedos o con 5 dedos de frente, 5 dedos de frente, va a soportar una situación como esa? ¿Tú quisieras que realmente esa persona estuviera contigo por lástima? No me parece, ¿verdad que no? A eso es que uno llega a producir lástima también dentro de todo. Y finalmente la persona lo que hace es que en el primer momento, en la primera de cambio, ¡uy!, corre por su vida, así mismo. Y quedaste tú, pero ¿por qué se fue? Pero se fue de la noche a la mañana. ¿Pero qué fue lo que pasó? Algo siempre pasa cuando suceden estas cosas así tan anormales, que la persona se va de repente, que esto, que aquello, que de repente desaparece y no te vuelve a llamar más. Tienes que ver todo eso. Eso es una cuestión matemática. Eso es algo lógico. Ese es el comportamiento que quizás has tenido que ha producido todo esto. Pero si en cambio tú siempre estás con tu cabeza alta, y si esta persona te viene con 2 o 3 cositas, tú la llamas y le dices: momentico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay algún problema? ¿Quieres irte? ¿Necesitas espacio? Pues ahí está la puerta, vamos. Vete, y cuando estés listo o lista me avisas. Ahora, yo no sé si para ese momento yo estaré lista también, o listo. Así que, voilà, te puedes ir, no hay ningún problema. Y siempre con la cara bien en alto. Así después de que tranque la puerta empieces a chillar, pero lo que se dice lágrimas de sangre, no importa. Pero que te veas todo el tiempo, bien, pero lo que se llama con bien erguido, bien erguida. Eso significa, las emociones te salen por aquí y no te dejan bajar el cuello, te ponen así. Eso es lo que pasa. Es muy diferente eso, muy diferente. Ya después veremos. Esa persona, seguro que cuando tú le hagas esa escena de decirle: entonces, ok, que te vaya muy bien, de verdad, ha sido un placer, me encanta, me encantas. Déjame decirte que, sin embargo, yo te quiero todavía. Yo no sé mañana, pero yo todavía te quiero, mi amor. Así que si realmente esa es tu felicidad y si te sientes feliz así, pues qué bien. Aunque por dentro te estés muriendo, porque yo sé que es así. Yo sé que es así. Y luego entonces esa persona, ¿sabes qué? Eso es lo que va a recordar. Y va a decir: no es posible. Mira esta persona como se puso tan entera. No se cae tan fácilmente. Estas son las personas que valen la pena. ¡Voilá! ¡Voilá! ¿Ok? Bueno, ahí te estoy dejando yo esa lectura para que la disfrutes, o no lectura, digamos, esta conversación que tuvimos entre tú y yo. Esta pequeña charla, y de verdad me hubiese gustado, me gustaría muchísimo que de verdad la tomaras en cuenta. Si eres tú una de esas personas que a veces se le va un poquito el yoyo cuando ama y necesita amar con inteligencia, aquí estás. Nos estamos viendo en un próximo video, y sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir a mi canal, compartir este video y darle un like, porque ya casi llego a los 1000, pero todavía me faltan unos poquitos. No termino de llegar todavía. Quiero que me empujen un poquito allí, ¿ok? Nos estamos viendo. Bye bye.